este resábado, ya en el tramo que nos queda, tiene que ver con una recomendación en general que hacemos porque es un tema que es interesante y porque nos han hablado bien de la obra en concreto, pero también tiene que ver con una invitación concreta a algo que va a suceder aquí en el Centro Cultural Daniel Omar Favero el sábado que viene, que es la presentación del libro Creyentes y Diverses. Es un libro que tiene que ver con la Iglesia Católica y las diversidades. Es de Lucas Leal. Va a haber música también en ese evento. Va a estar Irupeta Ragorros, nada menos, y Martín Espíndola. Esto es el sábado que viene, así que lo vamos a tener por aquí a su autor Lucas Leal, pero como para tener tiempo de que la gente tenga tiempo de organizarse su agenda, de ir preparándose con tiempo, no sea cosa que te enterás sobre la marcha y te lo perdiste. Queríamos entrevistarlo con una semana de anticipación y bueno, interiorizarnos un poquito más respecto a la actividad, pero sobre todo al libro que se va a poder adquirir aquí, así que le agradecemos mucho, le agradecemos la espera también, que nos demoramos un poquito con la nota anterior. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes, compartir. Gracias a ustedes por querer charlar de esto y por querer compartir lo del libro. Bueno, gracias a vos por hablar aquí con nosotros, por venirte hasta la ciudad de La Plata también a presentar el libro, un libro que tiene que ver también con una experiencia particular, porque vos eras seminarista. Yo fui seminarista durante 10 años, estaba a punto de hacer los votos perpetuos ahí en una congregación religiosa. Y bueno, cuento en la introducción del libro un poco mi biografía, digamos así, Ujú. cómo lo religioso fue siendo una dimensión vital para mí importante. Y bueno, cuando asumo mi sexualidad, ¿no? Pasé también por esa crisis o esa tensión de creer que tenía que renunciar a la fe o tenía que dejar de formar parte de la iglesia para vivir la sexualidad. Nada, ahí cuento un poco esa tensión, cuento un poco mi trayectoria biográfica eclesial. Soy de Tucumán, Ujú. y bueno, cuento un poco ahí la cultura religiosa de mi familia, cuento alguna que otra historia en el seminario, pero con mi propia biografía doy apertura en el libro a la biografía de otras personas que se animaron también a A contar contar sus cómo historias. hacen, cómo hicieron para vivir su sexualidad, vivir su fe y seguir perteneciendo a la iglesia, ¿no? Porque el Perdón, libro Lucas, un pero a poco ver, reúne esas biografías. lo del tema de la sexualidad y, digamos, la ordenación, se dice cuando tomás los Sí, hábitos, eso ahí, porque se supone que hay celibato, entonces la diversidad o la heteronorma daría lo mismo para ese caso, ¿o no? sí, daría lo mismo. De todas maneras, o sea, hay documentos de la iglesia, digamos, en la palabra oficial Ujú. que invitan a que los candidatos que sean homosexuales, ¿no? Los candidatos al sacerdocio que sean homosexuales no se ordenen, digamos. Se pide, de hecho, a los sacerdotes que acompañen a los formadores explícitamente, ¿no? Que los reorienten hacia otra forma de vida. Entonces, bueno, hay ahí, por lo menos en la palabra oficial, ¿no? Una negación al sacerdocio para las personas que somos del colectivo LGBTIQ+, bueno, varones gays preferentemente. Sin embargo, bueno, yo cuento ahí en mi biografía, ¿no? Yo estuve en el seminario y a la primera persona a la que le cuento que era gay fue a mi formador, que era un sacerdote. Bueno, y él me abrazó, lloró conmigo, siempre recuerdo esa escena, tuvo un silencio respetuoso. Y es en la iglesia donde yo, nada, fui como asumiendo mi sexualidad, ¿no? Y fui como teniendo herramientas para poder vivirla e integrarla con la fe. Perdón, ¿y cómo es hoy tu relación con la iglesia, ¿no? No con la religión, sino con la institución? Bueno, soy vicedirector de una escuela Ujú. católica, Ah, mira. formo parte de una comunidad también dedicada a la educación, formo parte más allá de lo laboral de esa comunidad, la comunidad La Salle, Esto allá en formo Tucumán. parte. No, yo vivo en Ah, en Córdoba. Córdoba, Soy perdón, sí, nacido en sí, sí, sí. Tucumán, sí, pero vivo en Está bien, Córdoba. perdón. Después, por la trayectoria en el seminario, termino acá en Córdoba. Y bueno, formo parte de esa comunidad. Tengo ahí mi comunidad de fe de referencia. Así que tengo una vida activa dentro de la iglesia, ¿no? Ujú. Eh,
y soy visible, además, que es algo que a muchas personas les llama la atención, ¿no? Que sea visible dentro de la iglesia con mi sexualidad, eh, tanto en el trabajo como en una comunidad de fe. Claro, porque hay, y esta era una de las dos preguntas que me quedaban, sobre todo para hacer más todas las cosas que pueden derivar de las Sí. dos. Este no es un libro que hable o que hable solo de una contradicción o un castigo o una opresión de la iglesia en relación a la sexualidad, sino al contrario, las 10 historias que se reflejan, si no entiendo mal, tienen que ver con personas que han compatibilizado las dos cosas, que han compatibilizado su sexualidad con la fe religiosa, no, con gente que dejó de creer o fue perseguida y No, debió final irse, feliz podríamos decir. o por lo menos eso, una búsqueda de compatibilidad entre las dos cosas. Y lo otro, que claro, también a la vez no es la misma iglesia, ¿no? Decíamos, nos sorprendíamos hace un rato charlando con una periodista que está en Corrientes, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Bueno, sale un comunicado del arzobispado un poco apoyando, queriendo tirar alguna línea de simpatía con el encuentro. Está bien que estos relatos son de mucho antes, pero digo, también ahí hay otro dato, la iglesia va modificándose un poquito. ¿Hay una cuestión post-Francisco ahí? Mira, yo creo que Francisco acompañó mucho con sus gestos y con sus palabras, y de hecho hubo mucho apoyo de él en torno a la pastoral LGBT, ¿no? Entonces hay ahí un Francisco y un post-Francisco. Aunque no haya cambiado la doctrina, porque eso también es real, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que vuelvan estos discursos, muchas veces homo, lesbo, transfóbicos en la iglesia, que se mantengan estos discursos oficiales, como decía yo recién, por ejemplo, que impiden el acceso al sacerdocio de las personas gays. Bueno, no, Francisco marcó un antes y un después en relación a un líder de la iglesia que públicamente, ¿no?, mostró cercanía, mostró simpatía hacia nuestro colectivo. Entonces yo creo que ahí sí hay algo que viene de él y de muchos sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, que siguen hoy un poco con su legado en esa línea, ¿no? Pero justamente a mí lo que me interesaba era mostrar relatos de personas que como yo, por eso empecé a buscar a otras, ¿no?, habían logrado compatibilizar ambas Claro. cosas. Augusto Sánchez Ventimiglia, que forma parte del Favero ahí y que va a estar el Sí. sábado, bueno, él cuenta su relato, también yo lo conocí a él como militando en un encuentro de varones antipatriarcales, su creencia, su fe, digamos, ¿no? Decirse soy salesiano, y eso también en los ámbitos de militancia es un signo, recuperar Claro. como derecho para las disidencias de la diversidad sexuales la religión, la fe, la pertenencia, ¿no? Para Claro, mí hay porque como esa un doble búsqueda de movimiento ahí. compatibilidad podría ser podría generar un doble rechazo Claro, en los dos claro, lados, es no que solamente de un lado. en general, mira, siempre se habla de la homo-lesbo-transfobia de la iglesia, pero también hay muchas veces en el colectivo LGTB, en la militancia, en el activismo, una fobia hacia lo religioso, Claro. Claro. ¿no? Con razón, porque ciertamente la iglesia en Sí, distintos sí, sí. momentos Te ha institucionalmente, perseguido, te ha jerárquicamente Sí, se reprimido. sí. opuso Hay incluso en a el los último derechos, ¿no? tiempo uno ve en redes, y eso uno, voy a aclarar que hablo desde el ateísmo más, hasta bueno, Explícito, se nos decirlo. está yendo, pero hasta hay cuestiones de la fe que me generan, digamos, como curiosidad de cómo, no, pero no sé si es salida del closet o algunos dicen que es como una moda del catolicismo, de gente convirtiéndose al catolicismo o saliendo gente que por ahí lo era, pero era porque, bueno, porque sí, me bautizaron de chico que yo que ahora no, Por empieza a ir a uso y misa, costumbre. empieza... Eso, no sé, está, por ejemplo, ahora se volvió a hablar un poco a partir del disco de Rosalía, ¿no? Rosalía, sí. No sé cómo ves eso, si es una cosa que uno por ahí, desde viéndola afuera, dice, no, tarado, siempre fue así, qué sé yo, ¿qué hay con eso? Y si fuera así, ¿por qué en este momento te parece que aparece eso? Mira, yo creo que hay mucho sinsentido hoy, ¿no? Hay mucha desmotivación en la situación política, social, el futuro se ve negro, no sé, yo soy, bueno, soy vicedirector de una escuela,
y vos ves la poca motivación, la poca proyección de futuro, de sentido vital que hay. Y yo creo que eso hace que retorne lo religioso, la creencia, la Pero fe, particularmente, ¿no? perdón, te subrayo el tema del catolicismo, más que lo Mm. religioso, porque por ahí los templos estos evangélicos, Y, eso sí venían teniendo un crecimiento. Yo ahora lo veo puntualmente con el catolicismo. y el catolicismo de alguna manera es lo que nos atravesó, nos atraviesa culturalmente, ¿no? Socioculturalmente. Ujú. Entonces pienso en esto, o sea, la gente se siguió bautizando aunque no creía, hay mucha gente que siguió bautizándose aunque no creía, sigue haciendo la comunión. O sea, hay una subsistencia de los valores cristianos, católicos ahí, y bueno, por ahí, por costumbre, por sentido vital, porque fue heredado por la familia, bueno, se vuelve como esa primera, digamos, pertenencia religiosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, con volver a aferrarse a la fe, a un sentido más trascendente de la vida, a redescubrir como un proyecto vital, que hay un algo más allá, ¿no? Y bueno, el catolicismo aparece ahí como una posibilidad porque también ha mostrado, o hay otros discursos nuevos del catolicismo, Ujú, no están ujú. solo esos discursos neoconservadores, expulsivos y demás, hay otras propuestas No, también, ¿no? y probablemente tal vez se charle el próximo sábado 29 aquí en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, pero hay algunos principios que siempre han estado en la letra de la doctrina de la Iglesia, no siempre y casi y pocas veces tal vez En la en práctica. la práctica y en sus jerarquías, pero que tienen que ver con valores de solidaridad, de entrega, de un montón de cosas que tal vez que no tienen algunas de las otras iglesias que han crecido y que por algo se las hace crecer también y que en este momento por ahí se resignifican. Eh, Antes de Y despedirnos, mira, en esa línea, perdón, sí, recién veía en internet, me mandaron un par de reels en Instagram en realidad, de un cura brasileño que hizo una fiesta electrónica masiva, ¿no? ajá, Creo que fue en México. Bueno, digo, no sé, como todavía no lo investigué tanto, pero imagínate un sí, sí. cura como DJ Cosas en una poco fiesta electrónica. pensables hace no hace tanto y sí, también habrá una necesidad de reinventarse o para seguir siendo vigente. Te decía antes de despedirnos, dejamos todos estos debates para continuarlos el sábado 29 aquí en el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Si nos podés hacer una brevísima semblanza de las historias que nos vamos a encontrar en Creyentes y Diverses, porque como vos decías, ahí es una compilación, es decir, escriben, me estás vos contando tu historia, pero a su vez escriben los propios y las propias protagonistas de esas historias. Sí, hay 4 varones gays, 4 mujeres lesbianas, una mujer trans y un varón trans, de distintos lugares de Argentina, hay de Salta, de Córdoba, de San Juan, de Mendoza, de Buenos Aires. Y lo que existe allí y lo que hay allí son misterios de vida, diría yo, ¿no? Cómo desde la infancia hasta la actualidad esas personas fueron encontrando puntos de conexión entre su sexualidad y la fe. Y bueno, cuentan cómo descubrieron su sexualidad, cómo reaccionó su familia, cómo fueron integrando eso con la iglesia, sus distancias, sus discrepancias con la institución eclesial, cómo encontraron comunidades que los acogieron, que los recibieron, en las que pudieron encontrar su lugar. También se cuentan historias de expulsión, de Ujú. violencia homofóbica, lesbo, transfóbica en la iglesia, ¿no? Y la fuerza para mí está ahí, como aún en esas situaciones, todos estos relatos, ¿no? Buscan la forma de permanecer en la comunidad, de permanecer en la iglesia. Y el último capítulo es un capítulo de mi tesis doctoral, ¿no? Reescrito para este libro como más de divulgación, donde aparecen 5 demandas de 5 varones gays que yo entrevisté para la tesis, que son distintos de estas historias, ¿no? Donde se pide una transformación estructural a la iglesia en términos de doctrina, en términos de organización, en términos litúrgicos. Bueno, aparecen ahí como esas 5 demandas que se sintetizan básicamente en que cambie la doctrina o la comprensión de la sexualidad no heterosexual, ¿no?
y la visibilidad y la participación plena de las personas que somos del colectivo en la estructura de la iglesia. Más o menos por ahí. Creyentes y diverses es el libro del que estamos hablando. Lucas Leal, su autor y compilador también. Y el sábado 29, aquí en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, la cita para poder adquirir el libro y continuar estos debates con el propio Lucas. Muchas gracias por este rato. Nos estaremos encontrando entonces la semana que viene en este mismo espacio. Bueno, así como nos queda corta la nota, quedará corto también porque son temas que están ahí para ser puestos sobre la mesa y desarrollados en espacios como los que tratamos de generar en este Centro Cultural y en esta radio. Así que ahí la seguimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y nos fuimos. Nos fuimos ya. Estuvimos los